Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí con nosotros hoy. Estamos a punto de sumergirnos en un tema que sabemos que va a hacer vibrar a más de uno. Como ya habrán adivinado por ese título tan jugoso, hoy vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, nuestra pareja favorita, esa que ha estado un poquito esquiva en nuestras pantallas, pero que ya ha vuelto a encender los focos del set. Y aquí viene la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que nos quita el sueño: ¿qué pasó en esas anheladas vacaciones? ¿Dónde se perdieron? ¿Qué aventuras vivieron? ¿Cómo lograron recargar esas baterías antes de volver a sumergirse de lleno en sus proyectos? Pues agárrense porque vamos a desgranar hasta el último detalle que hemos podido recopilar, hurgando en las pistas, los rumores y las sutiles señales que dejan nuestros ídolos. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de chismecito, por favor, no se olviden de darle a ese grandioso botón de suscribirse si aún no son parte de nuestra familia. Y por supuesto, activen esa campanita para que no se les escape ni una sola notificación de nuestros vídeos. Su apoyo es nuestro combustible. Así que sin más dilación, pongámonos serios y hablemos de Ander Zel y Kerem Bürsin. Tras un periodo de trabajo intensísimo, marcado por proyectos que han dejado huella y, por supuesto, por su relación que acapara portadas y suspiros, la pareja se tomó un descanso. Y cuando decimos merecido, es porque es más que merecido. Han estado en la brecha sin parar y, francamente, se merecen el paraíso en forma de relax. Lo que más nos pica la curiosidad a todos es precisamente eso: ¿cómo fue ese tiempo de desconexión total? Las especulaciones, como bien saben, son el pan de cada día cuando hablamos de celebridades de este calibre. Y aunque no siempre tenemos la confirmación oficial de cada uno de sus pasos, siempre hay pistas, esas fotos que parecen inocentes pero que dicen mucho, y esos comentarios que nos permiten ir armando un rompecabezas fascinante. Lo que sí sabemos con total certeza es que, a pesar de la fama desbordante y la presión mediática constante, Ander y Kerem siempre han luchado por mantener un espacio privado y sagrado para su relación. Y este descanso, sin duda alguna, fue un momento crucial para fortalecer aún más ese vínculo. Comencemos por el lado de Ander. Sabemos de sobra que ella es una apasionada de los viajes y una enamorada de la naturaleza. Siempre que tiene un respiro busca escaparse a lugares donde pueda reconectar consigo misma, encontrar esa paz interior y simplemente disfrutar de la tranquilidad. Hubo un sinfín de rumores sobre posibles destinos exóticos, desde las idílicas playas de Maldivas, con sus aguas turquesas y arenas blancas, hasta escapadas más cercanas pero igualmente encantadoras en la propia Turquía. Lo cierto es que las escasas pero reveladoras fotos que compartió en sus redes sociales apuntaban claramente a paisajes de ensueño, con puestas de sol que quitaban el aliento y momentos de puro deleite personal. Se la veía radiante, con una serenidad palpable, relajada y, sobre todo, inmensamente feliz. Se rumorea fuertemente que dedicó tiempo a compartir con su familia y su círculo más íntimo de amigos, algo que ella valora profundamente y que le permite desconectar por completo del vertiginoso ritmo de la vida pública. Por otro lado, Kerem, conocido por su energía desbordante y su espíritu intrépido y aventurero, también se tomó su tiempo para recargar energías. Él es un devoto del surf y un apasionado de los deportes al aire libre, así que es más que probable que haya dedicado una parte considerable de sus vacaciones a esas actividades que tanto le mueven el alma. Hubo algunas imágenes que insinuaban que estuvo explorando parajes desconocidos, quizás surfeando en alguna costa remota y virgen, o simplemente dejándose llevar por la adrenalina de vivir nuevas experiencias. Lo que es seguro, sin lugar a dudas, es que Kerem siempre busca la aventura y una conexión profunda con la naturaleza. Sus vacaciones, para ser completas, necesitaban ese toque inconfundible de exploración y descubrimiento. Pero, ¿y la pregunta del millón, la que enciende todas las alarmas? ¿Pasaron tiempo juntos? La respuesta, basándonos en las evidencias que hemos podido desenterrar, es un rotundo y emocionado sí. Aunque a veces optan por compartir momentos de forma separada en sus redes sociales, una estrategia que les ayuda a mantener un cierto grado de privacidad ante la mirada pública. Sí que hubo indicios muy claros de que estuvieron juntos disfrutando de este merecido descanso. Las coincidencias en los lugares que parecían visitar, los likes y comentarios cómplices entre ellos en sus publicaciones, e incluso alguna que otra foto, quizás un poco borrosa pero inconfundible, que se filtró astutamente, sugieren de manera contundente que hubo momentos de profunda complicidad y de disfrute puro. En pareja. Imagínense.
Después de tanto trabajo, de tantas exigencias, tener un tiempo para simplemente ser, para disfrutar de la compañía del otro sin presiones. Eso, amigos míos, es oro puro. Las especulaciones apuntan a que pudieron haber realizado un viaje a alguna isla paradisíaca, un rincón del mundo donde disfrutaron de playas de arena blanca como el polvo de estrellas, aguas cristalinas que invitaban a soñar, y noches estrelladas que parecían sacadas de un cuento. También se habla de escapadas a la montaña, donde seguramente practicaron senderismo, respiraron aire puro y se maravillaron con vistas impresionantes que solo la naturaleza puede ofrecer. Lo realmente importante y lo que se percibía en cada indicio, es que se les vio felices, renovados, llenos de esa luz que emana de la tranquilidad y listos para volver a la acción con las pilas recargadas. Y hablando de volver a la acción, esto nos lleva a la noticia bomba. Hande y Kerem ya están de vuelta en el set. Ambos tienen proyectos en marcha que prometen ser absolutamente espectaculares y muy emocionantes. Kerem ha estado trabajando arduamente en una nueva serie que, según los rumores, tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito rotundo, de esos que marcan un antes y un después. Y Hande, por su parte, también está completamente inmersa en un proyecto que la tiene sumamente entusiasmada y comprometida. El hecho de que hayan regresado al trabajo tan pronto después de sus merecidas vacaciones nos dice mucho sobre lo apasionados que son por su profesión y lo profundamente comprometidos que están con sus fans, quienes esperan con ansias cada uno de sus trabajos. Ahora, la gran incógnita, ¿cómo influyó este tiempo de descanso en su desempeño en el set? Estoy convencida de que esa energía recargada, esa paz interior que seguramente cultivaron, se va a reflejar de manera espectacular en sus actuaciones. Cuando uno está verdaderamente descansado, feliz y en paz consigo mismo, eso se transmite en cada gesto sutil, en cada mirada profunda, en cada palabra pronunciada. Por lo tanto, podemos esperar actuaciones aún más intensas, más emotivas y, seamos honestos, definitivamente más carismáticas. Además, la dinámica tan especial que Hande y Kerem comparten como pareja, esa química innegable que trasciende la pantalla y cautiva a millones, seguramente se vio fortalecida durante este tiempo de relax y conexión. A menudo, las parejas que comparten escenarios y proyectos largos necesitan este tipo de pausas estratégicas para mantener esa frescura, esa chispa y esa conexión mutua. Imaginen la energía positiva, el aura de bienestar que deben estar aportando ahora mismo al set, debe ser contagiosa. No olvidemos nunca que ambos son profesionales de primer nivel, de esos que inspiran y que buscan constantemente superarse a sí mismos para ofrecer lo mejor a su público. Este descanso les habrá brindado la oportunidad perfecta para reflexionar sobre sus trayectorias, para inspirarse en nuevas ideas y para regresar con conceptos frescos y renovados para sus personajes y las historias que van a contar. Estoy absolutamente convencida de que veremos lo mejor de ellos en sus próximos trabajos. ¿Y ahora, qué podemos esperar de sus proyectos? Sin entrar en detalles que, por supuesto, aún no se han revelado al público, sabemos que Kerem tiene una habilidad especial para elegir proyectos que lo desafían, que le permiten explorar diferentes facetas de su talento actoral. Su energía arrolladora y su carisma natural lo hacen ideal para roles intensos, complejos y cautivadores. Y Hande, por su parte, ha demostrado a lo largo de su carrera una versatilidad impresionante, pasando con maestría de papeles dulces y románticos a otros mucho más complejos y dramáticos que requieren una profundidad emocional mayor. Su belleza etérea y su expresividad facial la convierten en una actriz fascinante de ver en cada escena. La vuelta al set de actores de esta magnitud siempre genera una ola de expectación palpable, y cuando se trata de Hande y Kerem, esa expectativa se multiplica exponencialmente. Sabemos que sus seguidores y nosotros mismos estamos ansiosos por verlos trabajar juntos de nuevo en algún proyecto futuro, o al menos, verlos brillar con luz propia en sus proyectos individuales. Y les aseguro que por lo que se rumorea y se deja entrever, ambos proyectos tienen un potencial inmenso para dejarnos a todos sin aliento. Y mientras esperamos con impaciencia el estreno de estas nuevas y prometedoras producciones, podemos seguir disfrutando de las pequeñas pinceladas, de esos vistazos fugaces que nos dejan en sus redes sociales. Esos pequeños momentos de su día a día, compartiendo sus pasiones, sus actividades y, por supuesto, su relación, nos mantienen conectados con ellos y nos dan esa energía de fans que tanto nos gusta y nos alimenta. En resumen, Hande y Kerem se tomaron unas vacaciones verdaderamente merecidas y profundamente revitalizantes. Disfrutaron de momentos de paz, de aventuras emocionantes y, lo más importante de todo, de tiempo de calidad juntos.
Esta pausa estratégica les ha servido para recargar energías de la manera más efectiva y regresar al set con más fuerza que nunca, listos para sorprendernos y cautivarnos con sus nuevos proyectos. Se les vio radiantes, inmensamente felices y llenos de esa chispa que tanto admiramos y que los hace únicos. Así que, ¿qué les pareció esta recapitalización de sus merecidas vacaciones? ¿Tienen alguna teoría secreta sobre dónde estuvieron o qué hicieron que no sepamos? Nos encantaría leer sus ideas y especulaciones. Déjenos sus comentarios aquí abajo porque nos encanta leerlos y que ustedes también compartan sus impresiones y pensamientos. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y les gustó esta dosis de noticias frescas sobre Hande y Kerem, por favor, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fervientes fans de esta increíble pareja. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para que sigamos creciendo y seamos una comunidad aún más grande. Su apoyo incondicional es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.